¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, Ok. Ahí se me quedó la... Entonces vamos a empezar con el factor de comercialización. Es una propuesta que hace Robert y compañeros de Ecoval. ¿Saben qué es Ecoval? Sí. No. Sí, el Instituto Costarricense de Evaluación. Esa cosa, ok. Ustedes en algún momento podrían optar. Yo opté hace unos años y a mí me admitieron. Yo llego unos años y el tiempo pasa rápido, no me cuente cuando veo son 10 años o más, no sé. Pero parte de mi vida profesional ha sido hacer avalúos. Parte porque no todo ha sido así. Ahora que estaba viendo en las noticias, ¿vieron el hundimiento que hay en la 27? El del kilómetro 44. Sí, por ahí. Yo estuve 7 meses haciendo una inspección ahí. Y ese lugar, ¿se recuerdan al que fue presidente de Ferrocarriles de Costa Rica, a Cristian? Cristian estuvo conmigo ahí. Ayer hablábamos y hablaba con otro señor, con don Sergio Sáenz, de que eso se les dijo hace 10 años, de que iba a haber un evento. En geotecnia, igual que en geología, los eventos no son instantáneos, van en el tiempo. Ese relleno tiene como 100 metros de alto. Es un relleno bastante grande. Y ahí pasó lo que tenía que suceder, ¿verdad? El agua empezó a infiltrar y ya ahora va a tener que hacer una intervención bastante amplia y costosa para volver a restituir la carretera. Porque lo que ustedes ven, esa grada, es porque el terreno bajó. Bueno, igual que pasó ahí con Desamparados, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del deslizamiento. En San Miguel, fue en la urbanización Valladolid. En Valladolid, yo pienso que eso es importante para este curso, ver eso. Porque, ¿qué pasa con las propiedades que están ahí? Tienen... Se deprecian, profe. Totalmente, o sea, digamos, en Urbanización Valladolid, exactamente, el escarpe que hay ahí, yo pienso que se pudo haber visto con tiempo y de alguna forma se pudo haber tomado alguna medida de mitigación. No se hizo nada, se hizo la calle y se deslizó. Entonces ahora, además de la calle, hay como 55 propiedades que están en problemas, ya no valen nada. ¿Quién va a ir a comprar una casa ahí que está en una zona de deslizamiento? Nadie. Tiene que ver con el valor de mercado. Es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque el valor de reposición de la casa es mucho mayor que el valor de mercado de una casa ahí. ¿No les parece? ¿Cómo lo ven? O sea, oigo comentarios. Es interesante discutir estos casos, ¿verdad? Que pasan ahora. Cuando nadie me contesta, yo creo que es que mi aparatito no sirve o sí me están oyendo. Te estamos escuchando, profe. Ah, ok, ok. Imagínense Y yo que... creo, Perdón, no se hable, sí. no, yo creo que sí, obviamente en este caso el valor de la casa va a ser mayor, el de restitución, perdón, va a ser mayor que el de mercado, porque ya en el mercado no valen absolutamente nada, como dice No, usted. porque nadie va a querer, no es deseable ir a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que un valuador tiene que ver y prever. Tal vez, yo pienso que ahí en Urbanización Valladolid, si alguien hubiera dado una caminadita, el valuador de esas casas, que muchas tienen, ¿cómo se llama? Tienen activo préstamos en el sistema bancario nacional, según entiendo, por lo que he oído. El valuador debió haber notado ese factor de riesgo ahí, muy fregado, ¿verdad? Que me parece que
que también lo que me parece es que toda la Comisión Nacional de Emergencias va, el Comité el regional o el cantonal de emergencias va, todo el mundo va y nadie hace nada. Nadie inicia ninguna obra de mitigación. Entonces, sobre todo, y todavía nos cae el huracán ETA con esta cantidad de agua, ¿verdad? El agua es para un deslizamiento, es como aceite. O sea, simplemente lo está activando mucho más. Y nadie hace nada. Y la pobre gente ahí, no sé dónde van a ir a vivir. Hoy estoy más afónico que de costumbre. De hecho, profe, ahora que comenta eso, yo estaba viendo que lo que planea hacer el gobierno es darles 3 meses para que alquilen, nada más. Imagínense, ¿qué hace usted con 3 meses? La mayoría de las personas, como nosotros y otras, hacen una inversión de por vida en una casa. Por eso es importante la valoración. Profe, ¿Por qué? Dígame, Valentina. ¿qué pasa en el caso de esas casas que tal vez tienen alguna hipoteca y digamos el banco salga perdiendo? Normalmente cuando usted hace una hipoteca tiene un seguro. Entonces ahora viene una negociación entre el seguro, el banco y la persona. Vamos a ver quién gana. Sí. Tiene un seguro, habrá que ver, porque desconozco las coberturas del seguro que tengan esas casas y desconozco si tienen seguro. Que lo otro, ver cuánto cubre el seguro, cuánto el banco está dispuesto a tolerar. Es una situación muy compleja, Valentina, porque los bancos normalmente simplemente no te apoyan, simplemente dicen, pasó eso, bueno, venga seguro. Y seguro dice, bueno, yo solo le doy, no sé, tanto, y hasta ahí llega. Y al final la pobre gente es la que asume el costo, pero hay algo importante en esto que lo mencionó su compañero anterior. ¿Qué va a pasar mientras todo esto se resuelve? ¿Dónde va a vivir esas personas? ¿Dónde viven? O sea, hay un periodo de tiempo en que todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo propone soluciones y imagínese usted, Valentina, en ese problema, que usted tenga que irse en este momento y que la lleven a la escuela del lugar o no sea, donde tenga la comisión. ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con sus hijos, con las escuelas, con la vida normal que uno hace? Y Si más no con la tiene... pandemia, ¿verdad? Que mucha gente ahorita no tiene trabajo. Sí, obviamente, es una mezcla de situación, una mezcla de componentes, en una situación bastante compleja. Y yo pienso que yo hice un comentario un día de estos, porque un colega ahí dijo, bueno, ya habló puso ahí un comentario acerca del deslizamiento, con las últimas fotos, donde se ve una grada bastante importante ahí, en una calle, y yo dije, sí, todo el mundo habla, pero nadie hace nada. Todo el mundo va a ver, la misma comisión, los geólogos van, todo el mundo dice, sí, hay un deslizamiento. Y eso hasta un chiquito lo puede ver, cualquiera, sin necesidad de haber pasado años en la universidad, que hay un deslizamiento. Ahí el asunto es cómo se va a mitigar esa situación. ¿Sí? ¿Qué medidas se van a tomar para parar primero el deslizamiento y segundo recomponer la zona? Habrá que ver qué hacer, que es lo más importante. Entonces, todo esto, ¿vas a decir algo, William? No, que de hecho hoy vi, es que no me acuerdo cómo es que le llamaran ellos, pero hoy entró la comisión a hacer estudios geológicos de perforación para ver el suelo, y lo que hacían era ver si donde está la corona, hasta ahí, digamos, para el deslizamiento o va a seguir más activo, digamos, más para arriba y afectando más casas, digamos. Vea, William, yo soy geotecnista. Y yo sé que perdón que lo interrumpa, yo lo primero que quería es ver cómo saco el agua. Lo primero que habría que ver es cómo dreno el terreno y después me pongo a hacer especulaciones con perforaciones, porque una perforación lo que me va a decir es a dónde está la capa del agua y también hay que hacer un estudio y no son los geólogos los que lo hacen, un estudio de deslizamiento.
Y entonces aquí es que todo el mundo quiere ver qué hace y al final no hacen nada y la pobre gente sigue sufriendo. ¿Me entienden? Sí, William, termine, perdón. No, sí, está bien. Digamos, yo sí entiendo que ahí lo que afecta es el agua. Digamos, eso sí, para mí está Sí, bien. entonces lo primero que hay que hacer es ver cómo sacamos el agua. Hay que buscar la fuente, de dónde está llegando el agua, por dónde está sumiéndose y cómo yo la saco al terreno. Si yo saco el agua del terreno, mitigo el problema. Y entonces ya puedo ver soluciones. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Que tiene que ver mucho con esto, con el factor de comercialización. Entonces ahí tendríamos un factor de comercialización menor a 1, ¿cierto? Como parte del ejemplo. No sé cómo lo ven. Si vemos la fórmula, ¿qué es lo que pasa con el factor de comercialización? Okay. ¿Qué es lo que el terreno, si ustedes ven el terreno tiene el mismo valor siempre? Normalmente sí. Si nosotros conseguimos dos propiedades similares con condiciones similares, probablemente el valor del terreno va a ser el mismo. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué es lo que hace que se incremente o decrezca el valor? La construcción que tiene encima. Entonces, hay dos métodos. Uno el que se hace vía costo, que es el valor del terreno más el valor neto de reposición de la construcción. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí. Si no entienden, me dicen. Ok. Y luego está... No me queda muy claro eso del valor neto de reposición. Es de la construcción. ¿Cuánto cuesta volver a construir el edificio, lo que tenga ahí encima? Valentina. Ok, con las condiciones actuales. Sí, eso estamos hablando. Recuerden que un avalúo es una foto del momento en que uno lo va a hacer. Sí, es una foto. Ok. Y el otro sería vía mercado, que es el valor del conjunto terreno-construcción. O sea, cuánto en el mercado vale ese grupo. Y el costo es que saco el valor del terreno y saco el valor de reposición. Se parece mucho. Alguien me podría decir, pero yo no veo la diferencia, pero sí la hay en lo que vamos a hablar ahora. En ambos casos, el valor del terreno responde a un valor de mercado. Y entonces, lo que hacemos es eliminar del valor de mercado el valor del lote y lo dividimos entre el valor de reposición. ¿Por qué? Por eso el ejemplo de Valladolid es muy importante. ¿Qué pasa en el caso de Valladolid? El valor de mercado del conjunto, ¿cómo es? Alguien que me responda. Y, profe, yo creería que es bajo, digamos, o sea, con la situación que se presentó, que se presentan, el valor del terreno es bajo y el valor neto de reposición es alto, digamos. Entonces, ¿cómo sería el índice? Y sería menor a 1. Menor a 1. ¿Ok? ¿Qué pasa a lo contrario? Si yo llego a un lugar, digamos, que es muy deseable, no sé, que tenga un valor comercial o no sé, que sea muy deseable vivir como Lomas de Ayarco, otras zonas, o ahora la Guásima que está en un auge de este tipo de cosas, el valor de reposición responde al valor de mercado. Podría ser que no, ¿verdad? Rubén. Sí, eso era lo que iba a decir, que sería lo contrario. O sea, puede ser que el valor de reposición sea menor al valor de mercado. En el mercado, digamos, un condominio, el mercado puede ser muy bueno. Yo les voy a contar una anécdota. Yo hace ya bastantes años trabajé en una urbanización. Bueno, he trabajado en varias, pero digamos que esa es la que tengo en mente. Y yo llegué a hacer los primeros trabajos ahí con el que me había contratado
con el terreno en verde. Solo había estado la cerca perimetral. Y entonces yo llegué y la gente al ver que ya había maquinaria ahí removiendo el cafetal y los árboles y lo que había ahí, entonces se acercaban y preguntaban, ¿qué es lo que van a hacer? Ah, es que va a haber una urbanización así, así, así. ¿Y cuánto cuesta? De ahí, bueno, yo no tenía ese dato, ni me atrevía a darlo, ¿verdad? Le decía, bueno, tiene que hablar con tal persona que estaba ahí, porque había un representante de los propietarios. Además del otro ingeniero que estaba conmigo, había alguien ahí de los propietarios. Entonces él le decía, mire, el metro cuadrado vale 10. Y estamos empezando, ¿verdad? Era un tierrero lo que había ahí. Salía con el pelo rojo todos los días. ¿Ok? Y entonces empezamos a marcar y en alguna etapa, entonces ya el señor que era el desarrollador se dio cuenta que podía vender y llegó y dijo, bueno, esta etapa vale 10, la segunda etapa vale 20. Entonces puso un vendedor ahí, lo llevó con una sillita y lo sentó ahí. Y entonces la gente llegaba y entonces la primera gente compró 10, no sé cuántos, ahora no tengo porcentajes, la segunda compró 20. Entonces como vio que era muy deseable, lo subió a 25. Entonces la tercera parte los vendió a 25. Para no calzarlos con el cuento, los últimos lotes los vendió al doble. ¿Qué me tienen que decir de eso? ¿Qué pasó con el mercado? Aumentó el valor del mercado ¿Por qué? por la Bueno, deseabilidad, ¿no? por la deseabilidad. Entonces, eso pasa. O sea, no sé si entienden bien el ejemplo. Pablo, ¿lo entiendes bien? Estoy viendo a Pablo Varela aquí. No importa, Pablo, algo tiene que decir. Ahí me escucha, profe. Sí, 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 no, no, que sí, que todo bien, gracias. ok. Entonces sí entienden, ¿verdad? Que el valor de mercado normalmente no representa el valor de reposición. Puede ser que lo represente o puede ser que sea menor o mayor por la deseabilidad de tener ese bien. ¿Es claro este factor de comercialización? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora les voy a poner otro ejemplo. Imagínense cuando se inició Lindora. ¿Saben dónde está Lindora? ¿Se acuerdan dónde Sí, está sí, ahí Lindora? Sí, por la profe. bolsa de valores, más o Sí, menos. sí, es un lugar carísimo ahora, pero carísimo, ¿no? Yo me acuerdo de Lindora cuando no era así, porque ahí había un lugar como un balneario. Entonces yo algunas veces fui ahí, hace muchos años. Y ustedes ven en lo que se transformó. Imagínense hace 30 años cuánto costaba un metro cuadrado ahora y cuánto cuesta ahora una casa ahí. Es una barbaridad lo que aumentó. Eso, ¿qué es la diferencia? La deseabilidad. Puede ser al revés, puede ser lo que está, digámoslo, puede tener un efecto contrario como está pasando en Valladolid, ¿sí? Entonces el factor de comercialización en Valladolid va para atrás y en algunas zonas va subiendo, porque no es un valor tampoco que uno pueda decir que es exacto. Va a depender de la deseabilidad que haya en la zona. Bueno, pasamos a la que sigue. ¿Qué ventajas tiene este método? Si separamos el valor del terreno, es fácil entender el margen de utilidad. ¿Sí? Recuerden que estamos separando el terreno, pero también hay que entender que el método, de alguna forma, nos ayuda a ver qué deseabilidad tiene la gente por tener el bien en esa zona. ¿Ah? Y también ver si es racional o es especulativo. ¿Por qué? Porque
Ustedes ahora ven los edificios que se levantan ahí de condominios y usted va a preguntar por un apartamento ahí vale $130,000 o más. Sí, no sé. Hay unos carísimos. Y si usted ve el costo de reposición anda como en la mitad probablemente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se vende ahí? El lugar, la deseabilidad de estar. Porque el terreno mantiene un costo. Si el terreno donde está asentado el condominio, el costo de la zona se va a mantener. ¿Sí entienden esta parte del terreno? Me Sí, gustaría oír profe. comentarios. Sí, profe, es como comprar una marca, digamos. Sí, pero eso tiene un problema. ¿Ve? Que lo tienen las entidades crediticias. Normalmente, la mayoría de nosotros, o el grueso de la población, tiene que hacer una transacción bancaria, tiene que ir a solicitar algún préstamo para apalancar el costo de la propiedad. O sea, pocos personas en Costa Rica podrían llegar con el efectivo y decirle, mire, le voy a comprar la casa. O sea, muy poca gente. Normalmente hay que hacer hay que ir a hacer ¿cómo se llama? Alguna solicitud de préstamo bancario. Eso nos pasa a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan, hacen un avalúo y dicen, bueno, yo voy a comprar el condominio, no sé, cualquiera ahí. Y entonces llega el evaluador y llega y dice, bueno, vale 10, pero están vendiendo a 12. Entonces, ahí es donde está la diferencia, lo que ustedes pueden ver y pueden sentir en lo que es el factor de comercialización. Todos los bancos dicen, perdón, pueden establecer rangos mínimos y máximos para esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mejor para mí es que uno haga un avalúo de mercado, no un avalúo, ¿cómo se llama?, de costo. Porque el avalúo de costo, normalmente en un avalúo de mercado, ya estaríamos incluyendo el factor de comercialización. Ahora vamos a ver un asunto ahí que hay con esto. O sea, lo mejor es hacer el valor de reposición del bien y después agregarle el valor del factor de comercialización. ¿Sí entienden o no? Es importante la diferencia. ¿Algún comentario, Rubén? No, sí, profe, te iba a decir que sí, sí, sí queda claro. Ok. Si no entienden, me dicen, me paran y yo con todo gusto trataré de explicar. Okay. Entonces, muchas instituciones siguen reconociendo que el mercado es el que manda. ¿Sí? Lo que pasa es que el evaluador comete el error de querer aproximar el valor de reposición por la metodología del costo a valor de mercado. Eso es un error. ¿Sí? Porque el levantar un edificio cuesta 10 y si lo vuelve a revisar mañana va a costar 10. La diferencia está en el factor de comercialización. Les puedo poner un ejemplo. Imagínense el, el condominio Lincoln, ahí, el centro del mall Lincoln. Probablemente, los primeros locales los vendieron baratos, pero ya después no, les van subiendo el precio conforme la deseabilidad va aumentando, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un avalúo hoy y la deseabilidad aumenta en el mes que sigue, probablemente nuestro valor va a estar por debajo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El factor de comercialización, ¿cierto? ¿Lo entienden? Sí, profe. Ok. Bueno, la mayoría de las instituciones les interesa tener informes, o sea, reportes conservadores de costo. ¿Por qué? Porque van a prendar el bien y entre menos valor tenga, de ahí mejor, ya es como
como decirle, bueno, mi casa vale 50 millones, pero el avalúo me dio 40. Entonces, en caso de que yo no pague, el banco se va a ganar esa plusvalía. Aunque la mayoría no lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Alguno sabe qué pasa cuando hay un remate de una propiedad? Se saca con la base Del avalúo. del avalúo, sí. Entonces, ¿quién pierde? El banco, ¿no? No, la persona. Porque lo que pasa es que usted, digamos, si la valoración fue en 40 millones y sale a la venta en 40 millones y a usted le costó 50, ¿quién pierde? ¿Y usted? No. Sí. Profe, ¿Ah? y digamos que si usted ya ha pagado la mitad del préstamo, ¿verdad? Y lo deja de pagar, entonces ¿sigue siendo la base del avalúo o ya sigue siendo la mitad de lo que usted No, sacó? sigue siendo la base, sigue siendo el avalúo. Lo que pasa es que la diferencia te la devuelven, Ah, ok, entiendo. pero siempre pierde uno, ¿verdad? Porque la valoración es baja. Ok, aquí unos ejemplos. Vea, el enfoque tradicional es el valor de mercado entre el costo de reposición y nos da un factor de, es una, ¿cómo se llama? Una división simple. Nos da un factor de comercialización de 1.29. ¿Sí? Pero en el enfoque propuesto, al sustraerle el valor del lote, vea que el factor de comercialización nos da 1.45. En el mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vea la diferencia, ¿sí? Vea la diferencia que hay entre uno y otro, ¿verdad? Uh-huh. De pasar de un factor de comercialización de 1.29 a 1.45, ¿sí? Habría que ver, porque también había que ver las plusvalías del terreno, pero en el mismo evento hacemos las dos y nos da diferencias. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo diferencia es la deseabilidad. Y entonces es como el factor de comercialización es como la deseabilidad. Y entonces en el de arriba estaríamos mintiendo porque el valor del lote va siendo el mismo, ¿verdad? El valor de mercado realmente es del bien que está sobre el terreno, es sobre el terreno. ¿Es claro el ejemplo o falta alguna explicación? Profe, una pregunta. Me dejen solo. No, Dígame. no sé si ya lo dijeron. ¿El valor del lote sería el lote en verde, sin construir o...? No, es que el valor del terreno al extraerlo siempre va a ser en verde. Es cuando usted va y hace la valoración de una casa, usted separa normalmente el terreno de la construcción. Sí, Entonces ese valor del lote sale de ahí, del campo, por así decirlo. sí, obviamente usted lo determina por el mercado, por, no sé, usted se acuerda que hemos visto varias técnicas, ¿verdad? Sí, me acuerdo, claro. Uh-huh. Ok, este es el mismo ejemplo, ok, para que ustedes lo vean. Cómo nos da diferencias, ¿verdad? Vea qué es lo que pasa entre la tabla que está a la izquierda con la tabla que está a la derecha. La tabla que está a la izquierda tiene un valor de reposición y luego le va a aplicar el factor de comercialización. En el de la derecha, el valuador llegó y trató de llegar al precio subiendo el valor neto de reposición. Y eso es un error, es un error. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted va a construir una casa voy a decir Atillo. Usted tiene un terreno de 150 metros, va a construir ahí, ¿ok? Y va a construir una casa en Lomas de Ayarco, donde tiene los mismos 150 metros. ¿Le va a costar más la casa en Lomas de Ayarco o en Atillo? ¿Qué piensan? Va a costar igual. Va a costar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La deseabilidad en ese caso. El valor del terreno. Ah, ok.
¿sí? Y entonces, está bien lo que usted dijo, pero también entonces al factor la deseabilidad es un factor que estamos llamando factor de comercialización. ¿Por qué? Porque la casa que hay en Lomas de Ayarco probablemente yo la voy a vender en mucho más dinero que una casa en Atillo. ¿Es así o no? Sí, correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El valor del terreno y el factor de comercialización. ¿Es claro o no? Entonces, ¿cuál es el error entre las dos tablas? El que el evaluador trató en la tabla B de llegar al mercado subiendo los precios del valor neto de reposición. Eso es un error. Sí, la casa va a valer lo mismo, como pusimos el ejemplo, en Atillo o en Lomas de Ayarco. Eso es lo mismo. La diferencia es que una es más deseable que otra. O sea, el factor de comercialización es más alto en Lomas de Ayarco que en Atillo. ¿Sí o no? Sí, profe, Sí, está profe. claro. Sí, es importante que entiendan, ¿verdad? Uno no debe falsear el avalúo. O sea, la casa va a costar lo mismo, como ya lo apuntaron ustedes. Si yo construyo la misma casa en Atillo que en Lomas de Ayarco, me va a costar igual. Lo que Profe, hace entonces, diferencia es el factor de comercialización y obviamente el valor del terreno. Sí. sí, entonces en este caso tendría que subirle al valor del terreno, no a la construcción. No, porque también está el factor de comercialización, Rubén. Ah, ok, ya ahí está implícito el factor de O sea, no lo comercialización. está implícito. O sea, ¿cómo hago un avalúo? Bien, le pongo valor al terreno, le pongo valor a la construcción y luego le aplico el valor de comercialización. Sí, puede ser que el valor sea 1. Digamos que en Gatillo el factor de reposición y el factor de comercialización sea 1, pero en Lomas de Ayarco es 1.15, 1.20, ¿entiendes? Porque es más deseable vivir en Lomas de Ayarco que vivir en Gatillo. Sí, me perdona si alguien vive en Gatillo, pero es más o menos la relación. ¿Queda claro, Rubén? Sí, sí, queda claro. O sea, usted tiene que dar los valores justos y luego ver cómo se cotiza en el mercado el lugar. A ver si es más caro o más barato vivir ahí. Ok. Voy a pasar. Ok. Aquí hay un pequeño organigrama que ustedes pueden ver, que lo pueden usar, de cómo iniciar un avalúo. Hay que ver el mercado activo. ¿Hay mercado activo? No. ¿Qué quiere decir que no hay mercado activo? Que no Que hay no hay lote Que no para hay hacer venta. comparación. Entonces, si no hay venta, nos preguntamos, ¿hay comparables? Puede ser que sí haya algunos, podemos ubicar en la zona algunos, entonces usamos una homologación, como ya vimos, ¿verdad? Hemos visto cómo hacer eso, o, y si no, habría que ver otro enfoque, habría que ver cómo nos la jugamos, ¿verdad? Entonces, si hay un mercado activo, hay que seleccionar comparables, hay que ver si hay un comparable idéntico, o si no, si hay sí, es muy fácil, y decimos, bueno, el valor es ese, y si no, hay que analizar la información, establecer los parámetros de comparación, homologar la información y ver valores. Si los valores son similares, podemos usar un análisis estadístico y si no es, podemos ver comparables. Sí, se lo pueden dejar por ahí. Okay, ustedes le pueden agregar casillas o no a eso, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. Es muy importante siempre tener cómo hacer algo, ¿verdad? Como un diagrama de flujo de lo que yo tengo que hacer. Eso es importantísimo en la vida profesional de uno. ¿Ok? Si yo les digo, mire, ¿cómo hacen ustedes para ir a medir un terreno? ¿Cómo hacen? Entonces usted podría generar un diagrama de flujo de estos, ¿cierto? Un árbol de decisión. ¿Queda claro esto o necesita alguna explicación? Lo pueden ver con cuidado.
No hablen todos porque viera que no puedo contestarle a todos. Siempre me siento como solo, yo aquí sentado enfrente de la máquina y nadie me habla. Oye, tengo una Quedó pregunta. claro. Dime, Pablo. Digamos, no es directamente con esto, pero por ejemplo, cuando yo hago un avalúo y hay una estación de servicio cerca, este, según su experiencia, digamos, ¿eso qué tanto afecta o al menos a qué radio debería de afectar el avalúo que estoy haciendo yo, digamos, en distancia? En cuanto al riesgo, Pablo. Sí, exactamente, pero de ahí también hay que ver que, digamos, es un acceso a un servicio más Sí, cercano, entonces, eso le iba a decir, ajá, que habría que hacer una evaluación. Y entonces, yo en este momento no tengo, digamos, eh, los radios de riesgo que hay alrededor de una estación de servicio. Sí, sí hay riesgo, obviamente. Es igual que cuando alguien vende gas, por ejemplo, o hay un restaurante que use gas, siempre hay un riesgo implícito ahí, ¿verdad? Entonces uno eh, podría buscar en otros países cuáles son los riesgos, ¿cómo se llama eso? Las zonas de riesgo, los valores de riesgo, pero también es un servicio más, como dice Pablo. Entonces, sería importante, digamos, en una zona urbana, ya habría que analizarlo con mucho cuidado. En una zona rural, el valor de tener una estación de servicio aumenta, ¿verdad? Cercana. Pablo, lo que yo le recomendaría es que yo puedo, si usted quiere, o alguien, o vos podés indagar cuáles son esos son zonas de riesgo que se van, conforme uno se aleja, disminuye el riesgo. ¿Cuánto riesgo hay? Sí. ok, ok, sí, está bien, gracias. ¿Alguien más? Pasamos a lo que sigue, que estos son los honorarios que salieron el 3 de noviembre del 2009. Los honorarios mínimos para el cálculo de avalúos, ¿verdad? Vea que tiene algunas cosas. Raquel, encendiste el... Sí, perdón, profe, lo encendí sin querer. Sí, y no contaste el chile, solo usted se rió. No, fue que mi hermano me andaba trayendo un cafecito y me trajo 3 tapas para el café, entonces digo yo, bueno, un poco exagerado, me causó un poco de gracia. Sí, sí, me imagino. Bueno, es muy amable tu hermano. Vea que dice que ningún profesional devengará honorarios menores al monto equivalente a 6 horas profesionales y un mínimo de 3 horas profesionales para los artículos que ahí los pueden buscar de este arancel. Entonces, ¿cuánto cuesta el valorar un terreno? 1.5, ustedes saben que sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe, es un valor que anda como en 29 y algo, Sí, me parece. no sé en cuánto ando ahora, pero es algo que el colegio publica, ¿cómo se llama? Por rutina, conforme el costo de la vida aumenta. Entonces, 1.5 por I por el valor de terreno entre I a la .6. Sí, eso es. Edificaciones y obras civiles, y ahí lo pueden leer. Okay. Ustedes no están teniendo ninguna capacitación en maquinaria y vehículos, ni en equipos y líneas de producción, ni mobiliario, equipo de oficina, ni honorarios para determinar alquileres. ¿Sí? Y los peritajes tampoco. O sea, los peritajes, en esto, vea, hay una gran lucha en el colegio. Cuando uno habla de avalúos, dice, ¿quién puede ser avalúos? Todo el mundo le brinca enfrente. A la hora de la llegada, ustedes saben quién puede ser, quién es capaz de hacer avalúos. Cualquier profesional que esté asociado al colegio de ingenieros. Ok, William, esa es la ley. Y yo le voy a contestar, el que sabe. El problema de esto es que mucha gente quiere saber. Ingeniería civil, hasta el año pasado,
hasta este año creo que ingresó un curso de avalúos en su malla curricular. Los que siempre han tenido un curso o dos de avalúos en la malla curricular han sido los ingenieros topógrafos. ¿Sí? Y los que han querido aprender en la calle, pues esto hay que aprender a hacerlo. O sea, además de la teoría, hay que hacer y hacer para ir desarrollando la experticia. Esto no es fácil. Creo que el Sofía, profe, tiene cursos para los ingenieros hace como unos 5 años, tal vez. Cursos de Sí, avalúos. pero es que un día de esto leí eso. Le voy a decir, alguien me hizo una consulta. Como yo trabajé en un banco muchos años y todavía tengo algunos contactos por ahí. Alguien me preguntó, vea, es que me están pidiendo que haga un avalúo para la venta de un bien. ¿Qué hago? Y es que un curso no da la experticia, Luis Gustavo. Un curso te dice, igual que cómo hacer las cosas, pero igual se requiere de horas de campo para poder determinar, para poder llegar a tener esa credibilidad que uno necesita. ¿Okay? Lo otro es que los bancos, como si ustedes ven ese tarifario, el costo se levanta mucho, ¿verdad? Y entonces en el artículo 11 dicen honorarios para créditos hipotecarios y prendarios, honorarios y por el monto de crédito entre I. Y aún así, en las licitaciones, si las pueden comprobar en los bancos y entidades financieras, normalmente, ¿por qué hacen licitaciones? Para ver cómo bajan los costos. ¿Por qué? Porque quieren, yo le puedo decir que los bancos tratan de pagar lo menos posible por esto, porque es bastante caro. ¿Lo entienden? Se los dejo por ahí, lo pueden buscar en la Gaceta. Si alguien va y cobra un avalúo con esos honorarios, probablemente le va a decir que no. Imagínense, ¿cuánto fue que me dijo Luis Gustavo? ¿Fue el que me dijo cuánto es? 26 o el I. ¿Cuál I, profe? El que está actualizado actualmente está en 31. Entonces, vea el primero, multiplique 1.5 por 31, ¿verdad? Por 31. 46.5. Ajá. Imagínense que el terreno valga 30 millones de colones. Sí. 30 millones de colones. Un terreno, cualquiera. Ahora cualquier terreno vale 30 millones. Dividido entre 31. Y eso elevado a la 0.6 por 1.5 por 31, ¿verdad? Estaría costando 180,000 pesos un avalúo. ¿Usted cree que alguien lo vaya a pagar? ¿Cuánto dijo, profe? Perdón, es que lo estaba haciendo y se le cortó un toque. Como 180,000 colones, no sé si me equivoqué. Es como lo que cobran normalmente los bancos. No, los bancos cobran mucho menos que eso. Una prima Creo que es como la tercera parte. Sí, sí. Hace 15 días, profe, le hicieron un avalúo que ella me pidió que le ayudara con el plano topográfico, que se lo pasara para que se lo suministrara al Banco de Costa Rica, para ponerle nombre y apellido. Sí, sí. Le cobraron 250,000 colones por el avalúo. ¿Y cuánto costaba el terreno? ¿Era terreno y casa o solo? Es un terreno con casa en un lugar de inundación. La sangre de Cristo. Bueno, ya esperemos que le haya ido bien. ¿No sabe quién hizo el avalúo? No me ha dicho el nombre del evaluador, pero es en Parrita. Sí, pero bueno, por ahí va el asunto. Es un asunto y hay mucha gente se dedica solo a esto. De hecho, Robert Lauren hizo su vida alrededor de esto, ¿verdad? Conozco gente. Vea, hace muchos años llegó un muchacho que era estudiante de ingeniería civil al banco donde yo trabajaba y me lo pusieron y me dijeron, enséñele a hacer avalúos. Le enseñé y de eso vive ahora. Y él siempre que me ve se ríe.
¿Te acordás, Silvio? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? O sea, si él fue una persona que trabajó conmigo hace muchos años, nos conocimos jóvenes los dos y yo soy un poquito mayor que él. Y yo le di el machete para trabajar, que es este. Así mucha gente se ha dedicado a esto exclusivamente, ¿verdad? Y da para vivir si uno lo hace bien. Solo que en el colegio se ha desatado una lucha, digamos, yo soy ingeniero civil también, y entonces la gente dice, bueno, ¿qué pueden hacer los ingenieros topógrafos? Solo los terrenos. Y entonces el civil puede hacer todo. Y entonces cuando se habla de este tema, todo el mundo saca los cuchillos. ¿Por qué? Porque es un buen, ¿cómo le dijera? Es una área de trabajo muy buena y muy deseable. Los bancos ya están, el Icobal ha tratado de ir cerrando el mercado y entonces solo la gente que está por ahí establecida y cosas de ese tipo pueden hacer y han querido modificar la ley y ahí va. Vamos a ver en qué para esto. Esto es igual que hacer urbanizaciones. Todo el mundo quiere hacerlas y nadie sabe hacerlas. Al final, ¿verdad? Vamos a ver en qué para. Bueno, pero ahí se los dejo para que lo vean. ¿Ok? Vamos a ver métodos estadísticos. Yo no me quería meter mucho en esto. Yo vi ahí en el programa que lo tenía Robert. Se los voy a mencionar, les voy a dar aquí unos ejemplos. Son fáciles. El primero que vamos a ver es la regresión lineal. Está mal escrito porque regresión es con S. Solo tomé el manual. Ustedes saben que es una regresión lineal. ¿Ya llevaron estadística ustedes? Yo sé, profe. Usted sí, Pablo, y el resto de los faltan 27. Que son, Y yo no, en lo faltan, personal lo estoy llevando. okay. ¿Saben qué es una regresión lineal? Profe, es como tener varios puntos, digamos, aislados, un gráfico y trazar una línea de mejor ajuste, digamos, que pase. Okay. Sí, eso es. Eso es una línea de mejor ajuste entre valores diferentes. Sí. O sea, que no. Una línea recta. Perdón. Ok. De mejor ajuste. Hay regresiones de varios tipos, pero digamos que la que vamos a ver es la lineal. Ok. ¿Estamos claros? Y entonces, vea, tienen que ponerle atención porque hey, yo tengo que evaluar lo que está en el programa, ¿verdad? Y esto es parte del programa. A pesar de que yo pienso que esto es más estadístico matemático, tengo que verlo, porque vamos a ver. Así que ponle atención y si no entienden, por favor me preguntan. La forma general de la ecuación es de una recta. Es y igual a más bx, que es a y b. A es la intercepción con el eje y. Y B es la pendiente de la recta. Eso lo ven en matemáticas. Creo que en cálculo 1 lo ven eso. Yo no me acuerdo en qué materia lo vi yo, pero es viejísimo eso. Bueno, yo casi llevé cálculo con un abaco, ¿verdad? Sí, cálculo 1. Sí, es muy fácil eso, ¿verdad? Saber cuál es la fórmula de una recta. Ok. Luego, vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo calculo yo en el método de regresión lineal A y B? Y entonces ahí tengo n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x menos la sumatoria de y dividido entre la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de y cuadrado. Perdón, ahí hay un error, ¿verdad? Si no, no, perdón, está bien, es n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x cuadrado. Los asusta un poquillo esa fórmula. Vea, todas las calculadoras que ustedes tienen, todas las cuentapollos, no sé qué calculadora tienen, traen esto. Nada más tienen que leer el manual. Y si no, lo usan, lo hacen en Excel y Excel también tiene la fórmula ya programadas. ¿Alguna pregunta? No. Porque a mí me parece muy fácil,
Está preprogramado. Entonces, vea, tenemos un ejemplo donde tenemos 10. Vea, normalmente regresión lineal es de 2 variables. ¿Cuáles variables son? X y Y. ¿Qué es N? Alguien que La me cantidad diga de datos. la cantidad de datos. Sí. La sumatoria de X, la sumatoria de Y y la sumatoria de... Entonces, es hacer una tablita como la que está ahí. Entonces, tengo 10 datos, N igual a 10. Tengo las áreas de los lotes, que va a ser una variable, que en este caso va a ser X, ¿verdad? Tengo el precio de venta en miles de colones por metro cuadrado, ¿verdad? Vea que tiene que haber correspondencia entre las variables. ¿Ok? Si el área del lote está en metros cuadrados, ¿cómo tiene que ser el precio de venta? En metros cuadrados, ¿no? ¿Sí o no? Sí, metros cuadrados. Entonces, X por Y está en otra, eso lo pueden hacer en un Excel, y X al cuadrado está en otra, ¿ok? Y entonces, nada más aplican la formulilla. Si el Excel trae un módulo que hace que esto se haga en forma automática y nos da la línea de mejor ajuste, ¿ok? Entonces, aplicando esta y sustituimos ahí los valores, que es lo que ya los tengo en una tabla, nada más los sustituyo. Eso es como para hacerlo con una cuenta apoyos que no tenga esta, perdón, ustedes saben a qué le digo yo cuenta apoyos. No. A la calculadora. A la calculadora, sí. Si no tienen una que traiga, pero vea, la mayoría de estas que compra uno en 5,000 pesos, uno traen esto. Yo tengo una aquí en mi mano. Y trae estas, ¿cómo se llama estas funciones? Nada más de leer el manualillo. Y entonces nos da que, ¿qué quiere decir Y? O sea, ¿qué es lo que nos da precio por metro cuadrado, profe? Eso es. Nos da un metro cuadrado para un lote, sería de 505. ¿Por qué tengo que sacar una? Dígame, ¿cuál es la esencia de este método? Sacar como un valor promedio, ¿verdad? Pero es un promedio que no es promedio. Porque no es un promedio simple. La regresión es un tipo de promedio que uno hace para sacar cuál es el valor más probable de un metro cuadrado. Lo multiplico por el área. ¿Sí? Ahí está. Vea que nos da la fórmula que Y es igual a menos 38.6 más 255 por X. Eso es la fórmula general que nos da. Esa es la fórmula de mejor ajuste. Y si tenemos una X que vale 505, podemos sacar el costo de, ¿cómo se llama? Para un lote de 505, ¿cuánto sería el valor más probable del metro cuadrado? ¿Sí lo entienden o no? Lucía, ¿lo entiende? Lucía, lo veo porque tengo el cuadrito ahí. Sí. Ok. Entonces, nos da, ¿qué nos da? Para una área determinada, ¿cuál es el valor por metro cuadrado más probable? ¿Cierto? Muy fácil, ¿verdad? O sea, no sé si me lo estoy explicando bien. Sí, profe. Ok. Entonces, si tuviera un lote de, digamos, de 405 metros, de 400, ¿cuánto sería el valor? Y nada más sería reemplazar la X por el 400. Por 400. ¿Y qué valor nos da, Rubén? De ahí voy a hacerlo en la cuenta pollos. No. ¿Cuál es el valor de Y que nos da? Es la pregunta, perdón. El valor de Y es el precio, ¿no? Valor por metro cuadrado. Para un valor terreno de ese tipo. Sí. Profe, ese valor sería unitario, es decir, por metro cuadrado. Sí, por metro cuadrado. Tendría que multiplicarlo. ¿Ok? ¿Pero qué es? Que si ustedes ven,
¿Cuál es la variable que estamos viendo? En X, me voy a volver un toque. ¿Cuál es el área del lote? ¿Cierto? Yo puedo hacer una regresión múltiple, que alguno quiere, porque puedo incluir el área del lote, el frente del lote, y puedo meter otras características, pero esas regresiones son más complejas. ¿Sí? Profe, Dígame. bueno, ahí veo que son 10 investigaciones de mercado, o sea, eso quiere decir que uno investigó, tiene información De 10. de 10, pero en caso de que, porque 10 es como muy, no sé si será, es muy común o es muy raro, pero en caso de que uno tenga 3 o 4 investigaciones, se trabaja la misma Puede cosa. hacer lo mismo, solo que la precisión va a ser más baja para él. Ok, ok, ok. No, Sí. pregunto por lo No, mismo, no, no pregunto. puede ser, pero también puede usar el método de homologación que hemos visto. Sí, Ah, ok. Y ahí sí, sí, ya hay uno, depende de la cantidad de... sí, sí, uno ve, estos son herramientas, ya, por eso le Ok, digo que la experiencia es muy importante en esto, ¿verdad? Después está uno bien, profe. ve qué aplica y qué no aplica. Ujú. Profe, Dígame, y lo ideal es como usar valores que se acerquen al área, o vea, sea, que el área, vea el último párrafo, Rubén, dice, la variable independiente es el área y por lo tanto se supone que los lotes tienen características semejantes en cuanto a frente, topografía, nivel de calle y servicios. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. sí, sí la responde. Ujú. Sí, tienen que ser similares. O sea, yo no voy a comparar una finca de 10 hectáreas con un lote de 200 metros, ¿verdad? No, no hay relación. O sea, tiene que ser entre similares. Usted puede ver la tabla ahí anterior, vea que los lotes están, el lote menor es de 385 metros y el mayor es de 550. Sí, ese rango ustedes se lo dan. ¿Por qué? Porque esa dispersión, si ustedes grafican eso, la dispersión puede ser muy amplia. Si la dispersión es muy alta, ¿qué pasa? Ahora tenemos a Scarlett. Ya no es Hillary, sino Scarlett. Esa es la hermana de... Profe, es que estoy conectada desde la compu de mi hermana. Entonces ya me Profe, imaginé. Me es que imaginé hace Hillary. rato le voy a hacer una pregunta, pero no sé Diga, si es tonta. no importa, Hillary. ¿Qué es en la fórmula lo que hace que ese valor por metro cuadrado sea el más probable? Es el ajuste, porque usted lo que tiene es una dispersión de puntos, Hillary. Si usted grafica esta X y esta Y, le va a dar una dispersión de puntos en un gráfico. Voy a buscarme uno para que usted lo vea, para que quede más claro. Deme un segundito nada más. Profe, una pregunta. Dígame, Pablo. Diga. La regresión lineal es como para buscar una concordancia entre ya el trabajo realizado. Voy. Sí, ya les voy a enseñar. Ok. Hillary la ve ahora. No tengo nada en la... Todavía no se ve nada, profe. Se ve como un cuadro blanco. Voy. Ahora,
Sí, ahora sí, profe. Sí, es que duró un poquito resolviendo. Los puntos significan las áreas, digamos. Si usted grafica, digamos, vea que la tabla tiene X y tiene Y, ¿sí? Si usted grafica esos pares ordenados, ahí le va a dar una dispersión de puntos, bueno, no tan, ahí hay muchos más puntos, ¿verdad? Ahí hay unos 100 puntos. Y entonces la curva, la recta de mejor ajuste es una recta que nos indica el valor más probable de acuerdo a esa dispersión de lo que nosotros andamos buscando, ¿sí? Ok, profe. Eso se usa en todo. Y entonces, Hilary, lo otro es que no hay preguntas tontas para mí. Todas las preguntas valen. ¿Sí? Y es importante no guardarlas, no le dé miedo preguntarme. Yo voy a tratar de responderle siempre. Está bien, profe, gracias. Entonces ustedes pueden ver en este gráfico de dispersión, la recta rojita es la curva, la recta de mejor ajuste. Todos los valores que nos va a dar, si yo busco para 10, probablemente me va a dar un valor de 6, por ahí, más o menos, ¿verdad? Y eso es lo que lo que hace el método, ¿verdad? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Ok, entonces volvemos aquí a la tabla y podemos ver los pares ordenados, que es X y Y. Y entonces hay una dispersión de valores en eso, que encontramos el valor más probable para un lote 505, el metro cuadrado sería de 1249.15. Y entonces ya tenemos un valor más probable para ese tipo de terreno, que es 1.249.150, que sería el total. Listo, ¿alguna pregunta de esto? Por favor, háganlas. Igual que Hillary, no tengan miedo de preguntarme. Profe, de mi parte no. Ok. Regálame un segundo, a ver. Ok, entonces seguimos. Otro ejemplo. Que vea que es área, precio, venta, igual. Vea que tengo precio venta en, ¿qué le parece? El precio venta es el total, ¿verdad? Vea que no es unitario. Tengo 85.000 metros, $85.000. Entonces es un poquito diferente, pero el método sigue siendo igual. Imagínense que tengo una serie de condominios similares. Puede ser que voy y veo un condominio y tengo 8 lotes y tengo áreas, aquí incluyo el lote y la construcción, ¿sí? Entonces tengo el área es de 125, ¿por qué? Porque los condominios varían, ¿verdad? No todos son iguales porque los terrenos no son tan regulares y al final tengo los valores de venta de esos condominios. Entonces yo puedo también hacer una regresión lineal para alcanzar un precio de venta de un condominio que tenga un área diferente alguno de esos. ¿Me entienden bien el ejemplo o necesitan una explicación más? No creo, profe, que sí. Ok, entonces voy, hago lo mismo y entonces tengo que el valor para probable de un condominio de esos viene dado por la fórmula que encontré abajo, que es Y y que es X. Y es el valor por metro cuadrado y X es la cantidad de metros cuadrados. Aquí no es por metro cuadrado, sino que tiene los valores globales, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Entonces vea que si yo tengo, háganlo ahí. ¿Qué pasa si yo tengo un condominio que mida 125.80, por decir algo? ¿Cuánto es el valor?
Serían $85,400. Eso es. Bueno, yo lo iba a hacer, pero yo voy a confiar en usted. Está bien. Entonces vea que el monto que estoy encontrando, ¿cuál es? El precio total, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué clase de aguacero está cayendo? Ok. Bueno, esta es la tarea que me van a hacer de aquí a 8 días. ¿Sí? Tienen que decirme si no entienden algo. Hay que hacer un informe y incluir un ejemplo de uso de qué es interés, qué es tasa de interés, qué es interés simple, qué es interés compuesto, qué es tasa pasiva, qué es tasa activa, qué es tasa nominal, tasa efectiva, tasa inflacionaria, tasa real, tipo de cambio y IPC. ¿Alguna pregunta? Vea, no me escriban mucho, un párrafo, ¿verdad? Sí. Profe, con informe se refiere como que también quiere que le hagamos como introducción y conclusión o solo como los datos. No, obviamente, o sea, las tareas, ustedes tienen que acostumbrarse a que tienen que traer una portadita, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sí, Lucía. Sí, profe, perfecto. O sea, es muy fácil, pero recuerden que en todo lo que hagan, hagan eso. Vea, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo hice maestría, me dejaron un trabajo que no dormí, porque siempre los dejaba en la noche para entregarlos otro día a las 8. Entonces, eran extensísimos. Entonces, yo me tenía que sentar en la máquina, darle, y ese día me acosté a las 5 de la mañana. Tenía que entregarla a las 8. A las 8 estaba en el ANAME, que es donde yo hice la maestría, y se la entregué al profesor. Y se quedó viéndola y me vio y me dice, pero no tiene portada. Y yo iba chorreando agua, todavía me acababa de bañar, ¿verdad? El pelo ya mojado. Y me dice, venga, venga. Y me sentó en una máquina, en una computadora, y me hizo hacerle una portada. Sí. ¿Por qué? Porque es importante la forma también. Es importante el contenido más la forma. Entonces, acostúmbrense a que todo lo que hagan en la universidad, háganlo así. Eso habla muy bien de ustedes. Profe, Dígame. ¿Les gustó? dato curioso. ¿Cuándo hizo la maestría usted? Hace ya algunos años. Yo tengo muchos años ya. ¿Por qué? No, yo sé que hace años, pero es como para ver más o menos por dónde. Fue a principios del 2000. Ok. Sí. Sí, yo tengo una Recién maestría. abierta la maestría en geotecnia. Recién abierta la maestría de geotecnia. Sí, pero está abierta ahora maestrías profesionales. Yo hice una maestría, un Master Science. En ese momento era lo que existía. Luego migro a una profesional porque casi nadie, yo pienso que solo yo hice tesis, nadie hacía tesis. Entonces la profesional es diferente. Tiene menos demanda, digamos. Por eso es que yo soy MSC. Y no soy, ¿cómo se llama? La profesional no va a decir eso, dice maestría. En realidad, una maestría profesional en ciencias, tengo una maestría en ciencias con, ¿cómo se llama? Yo tengo una maestría en ciencias, en ingeniería civil, con especialidad en geotecnia. Así es un título larguísimo. Pero fue puñalazo de ego, le gustaba. Sí. Yo creo que usted fue compañero inicialmente de José Pablo, por eso le preguntaba. Sí, José Pablo fue compañero mío. Sí, él estuvo el primer semestre ahí antes de... Sí, es que él se fue para Estados Unidos. José Pablo y yo, que conservamos la amistad. Usted trabaja ahí. Sí. Trabaja con Marcia. Sí, con Marcia, José Pablo y con José. Y también bueno, yo no sé si todavía anda por ahí, ¿cómo se llama? Todavía llega con Gastón. Gastón, sí. Sí. Sí, todos me conocen. Sí. Espero que tengan buenas referencias, no malas, ¿verdad? Ok. Lo otro es esto, vea. El segundo examen va a ser el miércoles 18 de noviembre. La entrega de la
tercera tarea, que es esta, es el miércoles 11. Y el informe final me lo van a entregar el 25 de noviembre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a esto? Para que lo apunten ahí. O no sé, lo fotografíen, o hagan una captura de pantalla, no sé lo que hagan. ¿Alguna comentario a esto, por favor? Profe, el informe final sobre qué es. Es sobre el avalúo que hicieron de su casa, de donde ustedes viven. Sí. Ok. Sí, ya ustedes lo venían preparando. Yo lo que voy a hacer de hoy en 8 es darles el formato, explicarles el formato para que lo presenten todos, digamos que las reglas sean iguales para todos. Ok, perfecto, profe. Profe, una consulta. Profe, Con Dígame, la Ignacio. tarea, a lo que corresponde, un informe es explicar de qué se trata, por ejemplo, de la tasa de interés y todo lo demás. Sí, un párrafito, decir qué quiere decir tasa de interés, por ejemplo. Ok, Y un ejemplo. ok, perfecto. Está bien, gracias. ¿Algo más? Profe, ¿puede repetirme otra vez lo del informe final? Es que no lo escuché bien. Ok, el informe final es, ustedes hicieron 2 tareas donde prepararon, ¿cómo se llama? El Ajá, avalúo, sí. Entonces, pero al como el final... formato, digamos, usted lo va a no, el explicar formato yo se los voy a dar, todavía no se los he dado. Yo en ok, 8. va a ser. Sí, Gracias, profe. con gusto. Otra preguntilla. profe, yo. Dígame, Pablo. El segundo examen es formato y condiciones iguales al anterior. Las Parecido, horas y todo eso. sí, va a ser parecido. Yo de todas maneras el día ese les digo, es así. Sí. Ok. Profe, y otra pregunta con respecto a esto de la regresión lineal. Dígame. Digamos, si yo por A o por B cuento con los valores de las X10 propiedades que voy a estudiar, Sí. eso me permitiría tener un valor rápido como para Obviamente. verificar que a la hora del estudio ya sea cercano, ¿verdad? Eso es muy acertado, Pablo. Eso es una herramienta de verificación de que el valor que yo tenga ande razonablemente bien. ¿Profe? Con el resto con el resto o con propiedades similares. Montándome en esa misma pregunta. De igual forma, uno puede hacer la selección de esa información. Sí, obviamente. O sea, tiene que filtrarla previamente a hacer el... Sí, para que sean similares, sí. Porque pudiera ser que alguna se me sale de la muestra. Sí. Ok, correcto. Sí, hacer el mismo proceso que habíamos definido previamente Sí, para obviamente que tengo que tener una homogeneidad de la muestra, ¿verdad? No puedo tener un punto que se me vaya, se me dispare. Si yo los grafico, vea que los puntos se concentran en cierta zona, ¿verdad? Y si tengo un punto muy loco, por decirlo así, un dato loco, se me va a disparar fuera de esa zona, entonces lo desecho. Otra preguntilla. Luis Profe, Gustavo, ¿en qué trabaja usted ahí en Suma? Sí, es en Suma. Insuma, de Ingetecnia. Entonces somos colegas. Sí, por ahí anda la cosa. Entonces sí me entiende bien. Pavel me iba a decir algo, perdón. Sí, profe, no, nada más que en cuanto a la materia del examen, ¿falta de ver algo o hasta aquí No, llegaríamos? ya, yo voy a parar aquí y lo que vamos, digamos, la materia es hasta lo que vimos hoy. Perfecto. Lo segundo que vamos a ver de hoy en 8 va a ser, además de algunos comentarios generales y una cosa, el formato. Profe, ¿usted cree que también usted se pueda preparar algunos ejemplitos más aparte de lo que hemos visto? ¿De qué? Así, Le iba a decir a Scarlett. No, como un repaso. Sí, lo que puedo hacer es, yo tengo algunos avalúos por ahí de otros lados que les puedo pasar para que los estudien. Sí, está bien, profe, muchas gracias.
¿Alguien más? No, dentro de eso mismo, profe, si tuviese alguna duda, por ejemplo, yo sé que la otra semana vamos a ver el formato, dice usted, del informe final. Sí. Si tuviese alguna duda respecto a lo que he estudiado, lo podemos abordar en la misma clase. O sea, Sí, habría como un tiempito. Recuerden que los martes también yo de 8 a 5 los atiendo, los que me escriban. O sea, o puede ser en la clase siguiente que me pregunten. Podemos tener un rato de preguntas. Sí, es que, profe, si a mí se me complica un poco. Entonces... No, está bien. Entonces, hagámoslo así. De hoy en 8, dedicamos una parte de la clase a responder cosas. Entonces, estudien. Sí. Sí, es para practicar más a fondo. No, entiendo y estoy de acuerdo. Entonces, de hoy en 8, lo que hacemos es eso, de que ustedes traigan una serie de preguntas o de dudas o de inquietudes y yo con todo gusto las voy a responder. Gracias. ¿Alguien más? Profe, y para ese último examen entraría a partir de lo que vimos después del primer examen. Sí, exacto. O sea, yo no acumulo la materia. Digamos, en exámenes parciales no la acumulo. Tendría que ser el extraordinario, que espero que ninguno vaya, que acumularía toda la materia. Y aquí no hay examen final. Digamos que yo pienso que el trabajo final, que ojalá venga bien hecho, el que me van a entregar, va a sustituir eso y entonces va a ser parte de la nota. Para el trabajo final pueden usar cualquier herramienta, si quieren, no sé, usar una regresión lineal, ustedes verán como profesionales que utilizan homologación o cualquiera, qué herramienta utilizan para llegar al valor que me van a proponer de que vale la propiedad. Es claro esa parte. Ok, entonces uno, bueno, como había hecho en una tarea, usted puede calcularlo de alguna forma, si quiere de otra, pero elige una nada más. No, puede hacer 3 y verifica y escoge la que usted cree que es la más exacta. Hay libertad en esto. O sea, no podemos ser rígidos, Gustavo. Ok. Profe, pero digamos que yo elija varias técnicas de las que hemos visto. Sí. Al final, en el informe tiene que venir las técnicas que utilizamos y el valor que nosotros creemos el más adecuado. Sí, o el que usted proponga. Recuerde que usted es el evaluador. Usted me va a proponer a mí un valor basado en lo que usted tiene. Usted me dice, bueno, la herramienta A me dio tal, la herramienta B tal y la C tal. A mí me parece que el valor es este, de acuerdo a mi experticia. Puede ser un promedio, puede ser no sé, el más bajo, el más alto. Pero usted lo va a tener que justificar. O sea, recuerden que el valor, además de darlo, hay que justificarlo, ¿verdad? No puede ser que una ocurrencia. Profe. Sí, dígame. La última ya, para no joder más. No, tranquilo, no. Yo estoy ahí para servirles. Es que yo había solicitado el uso de suelo del terreno, ¿verdad? Sí. Y resulta que el terreno fue fraccionado en el 92, el plano, ¿verdad? Y desde entonces no se modificó y tiene sus muros y mallas. Pero en el 97 se hizo un plan regulador parcial. Bueno, pero al final es plan regulador, reglamenta el plan regulador en parrita. Y el uso de suelo me lo dan con base en el último, Sí, en la obviamente. última reglamento. Sí, es el vigente. Ajá. Entonces indican que es zona de cauce de río, a pesar de que no es. Pero es, digamos, el plan, ya que hablamos ahora usted de conocimientos de urbanismo y todo esto, el plan es 97, desde hace 25 años no se actualiza. Entonces, ahí se hizo bajo esta tormenta. Ay, ¿cuál fue? Es que no me acuerdo cuál fue, Sí, la no de importa. 1996. Sí. Puede ser Juana o no sé, cualquiera de esos. Bueno, sí, básicamente, y se agarró todo un terreno, un sector, y se hizo en un uso, y no necesariamente, porque hay unas partes más altas que... Sí, vea, lo voy a explicar. El banco le va a tomar el uso de suelo tal y como se lo dieron. Hubo un periodo de tiempo en que usted podía apelar
ese plan regulador. Entonces, yo lo que le aconsejaría es que apele ese uso de suelo. Profe, pero ¿cómo se apela a eso? Porque vieras que... En la municipalidad, nada más. A usted le entregaron un documento y usted puede hacer un escrito diciendo que no está de acuerdo y da sus razones y lo envía. Vieras que vacilón con ese, porque ahí, profe, bueno, esa es la finca de mi abuelo. Sí. Y él murió hace poco, hace como unos 6 meses, 4 meses por ahí. Y él quería fraccionar para repartir a los hijos. Sí. Y se hizo, bueno, se presentaron los fraccionamientos, no pasaron por el plan regulador, se hizo un recurso revocatorio con apelación en subsidio, porque cuando se hizo la primera apelación, el topógrafo resuelve apegado al reglamento actual, a pesar de que se debería actualizar cada 5 años y todo lo que dice, ¿verdad? Sí. Los principios de urbanismo. Resulta que bueno, ya dije que era en Parrita. Sí, Resulta sí. que en Parrita tienen 3 años de estar haciendo un plan regulador. Yo sé que no duran tanto porque le pregunté al profesor de Urba 2 y él me decía que no, que jamás van a durar tantos años. Y hicimos la apelación, el topógrafo resolvió lo mismo, el subsidio fue para el alcalde y nunca respondió. Vea, entonces, ahorita en estaría bajo. No, lo voy a decir. En las leyes de administración pública, el silencio puede ser positivo, ¿verdad? De hecho que sí. Pero en ese caso, que el topógrafo responde ya no es se que el puede. topógrafo, esos son jerarquías. Y yo le diría que entonces, como no le respondió ¿cómo se llama? El alcalde, mándeslo al consejo de la municipalidad. Ahí le tienen que resolver. Es que, bueno, también Claro, ya el topógrafo murió. O sea, él no va a decir nada. O sea, ya él dijo lo que tenía que decir. El alcalde no contestó. Entonces, la instancia que sigue es el consejo municipal. Al consejo se llevó como 2 meses después el planteamiento a una sesión. Sí. Y quedaron de que ellos, o sea, lo que resolvieron, quedó en actas, es que ellos no eran competentes para hacer esa resolución. Tienen que tomarla, porque eso es Y entonces, de ahí habría que ir al limbo. O sea, uno va saltando, ¿entiendes? En los niveles. Sí, porque es que a mí me nace la duda de cómo, porque hasta donde yo entiendo podría ser un uso no conforme, o más bien debería ser un uso no Por conforme. eso, entonces uno puede apelar y en última instancia, hasta un salacuartazo les puede pegar. Bueno, sí, eso sería... El topógrafo no, vea, el topógrafo ya murió. O sea, él no se va a salir de lo que dicen lo que tiene ahí en la mano. Ya. Sí. Sí, eso lo debió haber resuelto el alcalde. Y si no, el consejo. Y si el consejo no se cree que no es competente, debería hacer la consulta al limbo o alguna entidad competente. Ok. Sí, porque o sea, de lo que yo recuerdo, si usted tiene un uso y después se modifica el plan, queda como un uso no conforme, porque eso estuvo es. primero Pero es que la gente quiere torcer la ley a como quiera. Y entonces uno lo que puede hacer es, y si no le contestó el alcalde, eso es un silencio positivo, ¿verdad? Okay. Él le tuvo que haber contestado algo. Pero ¿y cómo procede? Porque, por ejemplo, eso era para el visado municipal, los planos lo que necesitaban era el visado municipal. Sí, entiendo. Y entonces no dio el visado municipal, ¿y cómo lo tramita uno en el APT? Diciendo No, yo entiendo. Entonces ahí ya lo que sigue es un pleito, ¿verdad? Entonces es meterles un recurso de amparo para que resuelvan. Y tienen que resolver. A ellos les van a mandar a decir, por eso es el consejo y el juzgado les va a mandar a decir, mire, tienen que responder. Y si no tiene competencia, porque ellos dicen, entonces no pueden estar ahí. Entonces tiene que resolver el limbo o alguna instancia, ¿me entiendes? Ok. O sea, no puede ser que no le respondan a uno. Alguien tiene que decirle algo. Yo le aconsejaría que hable con un abogado, ¿verdad? Y verá que salen corriendo a responderle. Ok, listo con lo de las... Profe, una última, ahora que estaba mencionando. Sí, dígame, William.
el uso del suelo no va a ser necesario en el informe, o sí, es que digamos, aquí en Terremoto claro, se cobra, claro. bueno, y hay que esperar unos días, entonces para eso, para ver. Sí, sí, el uso del suelo es importantísimo, porque imagínese que usted, si está en una zona en que no puede construir 3 pisos y hace una casa de 3 pisos, ya no tiene, el último piso lo va a tener que demoler o algo, entonces no lo puede valorar, ¿entiende? Vale cero. Ok, entonces era para solicitarlo, porque creo que sí dura más de 8 días, por lo Sí, menos. sí, tiene su ratillo. Una pregunta, ¿todos estamos de acuerdo con las fechas? Sí, profe. Ok,